Hemos avanzado en una serie de mensajes basados sobre quién soy en Cristo. Hoy la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos la sal de la tierra. Ese es el mensaje de hoy. Sí, somos la sal de la tierra. Para el mundo, para el común denominador de las personas, cuando decimos que yo soy la sal o alguien es la sal, tiende a creer que es alguien de mala suerte o de mal agüero, pero eso sucede por falta de conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 5:13, que es la porción de la Biblia sobre la cual vamos hoy a basar este mensaje, dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Es decir, nosotros, el Evangelio de Mateo dice que nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos la sal de la tierra. Pero no porque seamos de mal agüero o porque seamos de malas, como la gente sin conocimiento de la palabra de Dios a veces lo asume, cree o no entiende. La sal es la encargada de darle el sabor a los alimentos. Es decir, que nosotros somos quienes debemos darle sabor a la vida en este mundo tan difícil. Vamos a hablar de dos características de esta palabra que nos puede servir para entender el contexto de lo que Dios nos quiere decir, que nosotros en Cristo somos la sal de la tierra. La primera, la sal previene la corrupción. ¿Para qué se usa la sal? Para conservar los alimentos. La sal no elimina la corrupción, pero sí la previene. ¿Eso qué significa? Que si nosotros damos buen testimonio, que si nosotros tratamos de imitar a Cristo, que si nosotros vivimos de acuerdo a los principios divinos plasmados en la palabra de Dios, que es la Biblia, pues simplemente nosotros vamos a ser ejemplo para la sociedad. Una vez nosotros nos identificamos como cristianos, la gente empieza a poner su mirada en nosotros, y por eso nosotros decimos que somos un libro abierto, porque una vez nosotros hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo y nos identificamos como cristianos, que ser cristiano no es nada más que seguir a Dios a través de su Hijo y con la asistencia del Espíritu Santo, pues la sociedad, el mundo va a estar viéndonos, cómo hablamos, cómo miramos, cómo actuamos, cómo son nuestros comportamientos, si cumplimos la palabra, si efectivamente somos coherentes entre lo que pensamos, hablamos y hacemos. Por eso somos la sal de la tierra. Somos nosotros los que le damos el sabor. Somos nosotros los que hemos recibido a Cristo, lo que damos como testimonio que Dios aún está haciendo milagros. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que para el que cree todo le es posible. Que declaramos promesas de la palabra de Dios para nuestras vidas y se cumplen en nuestras vidas
como cuando oramos por sanidad para nosotros mismos o para otra persona, y Dios se glorifica en esta oración y en esta persona, sanándola de un lupus, sanándola de un cáncer, sanándola desde lo más pequeño hasta lo más grande. La palabra de Dios dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a una montaña que se corre y se corre. Entonces, somos nosotros quien le damos el sabor a la vida. Hoy hay personas que están vacías. Hoy hay personas buscando aquí, allá y al más allá encontrarle sentido a la vida. Por eso pasan de religión en religión. Por eso buscan otras fuentes de encontrarle el propósito a su vida. Pero somos nosotros los que le decimos que el propósito de vida nuestra en la tierra es para servirle a Dios, para agradarle a Dios, que agradándole a Dios le estamos agradando a la sociedad, empezando por nuestra familia. Tenga la plena seguridad que si estamos haciendo algo que no le agrada a Dios es porque le estamos fallando a nuestra familia o a la sociedad. Pero un corazón que sea visto con buenos ojos por Dios, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Daniel, con José, con David, con Job, pues es porque está agradando a Dios. Y si está agradando a Dios, le está aportando a la sociedad como mínimo un buen testimonio de cómo se comporta un padre de familia con Cristo en su corazón, de cómo se comporta un esposo con Cristo en su vida, cómo se comporta un empresario con Cristo en su vida, cómo se comporta un político con Cristo en su vida. Ese testimonio bueno es lo que le da sabor a la vida, y somos nosotros la sal de la tierra. Somos nosotros los que hemos recibido a Cristo, los que acudimos al Padre a través del Hijo y con la asistencia del Espíritu Santo, los que les damos el sabor a la vida. Mire, yo he tenido la oportunidad de que alguien me diga: Juan Carlos, yo tenía planeado suicidarme, pero quise primero darme una oportunidad de conocer de ese Dios de que tanto usted me hablaba y me invitaba a la iglesia. Gracias. Y hoy está en los pies de Cristo. Eso hace que nosotros seamos la sal de la tierra, y eso es lo que hace que nosotros encontremos el propósito de vida. Entonces, somos nosotros los que tenemos que no ser egoístas. Ya recibimos por gracia salvación eterna. Ya recibimos por gracia perdón de pecados. Ya recibimos por gracia la liberación del poder del pecado. Ya hemos sido redimidos de la muerte espiritual a un nuevo nacimiento. Ahora tenemos que ser la sal en la tierra, es decir, el sabor, que prevengamos la corrupción. Usted, padre de familia, ¿cómo educa a sus hijos? Más vale un buen testimonio que un buen sermón. Más vale un buen testimonio que un correazo, porque los hijos siguen a sus líderes y los papás son sus héroes, son sus líderes. Entonces, un varón de Dios que sea un buen testimonio en su hogar va a hacer que sus hijos sigan ese caminar. Pero si somos un mal testimonio por la ira, por nuestro vocabulario, por nuestro maltrato, por nuestra altivez, nuestro orgullo, pues no vamos a hacer buen testimonio y vamos a ser objeto de burla para el evangelio, porque todo el mundo va a decir: mírelo, y dizque cristiano. Seamos la sal, somos nosotros los que le damos el sabor, pero somos nosotros también los que prevenimos la corrupción, porque si nosotros empezamos por hacer lo correcto,
estamos mandando un mensaje. Si nosotros como cristianos empezamos a no comprar el certificado de que hicimos el curso para la conducción, si nosotros como cristianos empezamos a respetar el semáforo, empezamos a dar testimonio respondiendo con nuestra familia, pues ese es el reflejo en el entorno nuestro para que hagan lo mismo. Ese es el mensaje que le estamos dando a nuestra familia, a nuestro entorno cercano y a nuestros familiares. Somos la sal de la tierra, somos el sabor, somos el buen testimonio que la sociedad tiene que ver en nosotros para encontrar un camino que los lleve a encontrar el propósito en sus vidas, que es agradar a Dios. A partir de ahí todo lo demás viene por añadidura. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura.